Tenemos el honor de estar acá con la presencia del ministro de Trabajo y su equipo, o parte del equipo, ¿no? Parte del equipo. Tuvimos hace un rato una linda reunión de trabajo que se va a transformar en una jornada de trabajo, ahí organizada una gira por distintas actividades y de tarde una instalación de una asamblea, ¿cómo se llama? De diálogo. De diálogo social, Sí. En un momento que es tan importante cuando estamos tocando la reactivación del departamento, ¿no? Se interesó por los números de Maldonado, yo le mostré los números, los metros cuadrados de construcción aprobados, que es un dato tangible y concreto en este año. En este año tenemos hoy aprobado definitivamente 310.000 más 89.000 más 90.000 en la Junta Departamental para aprobar, y hay una serie de consultas que nos va a permitir cerrar el año con una aprobación de 500.000 metros cuadrados de la construcción este año, que sumados a los aprobados estos 3 años pasados supera, ampliamente los 2 millones de metros cuadrados, una cifra importante para la reactivación, un sector que genera una rápida respuesta, ¿no? Y que el Maldonado es bien notorio. Bueno, y ahora estamos viendo la oportunidad de trabajar a fondo con el gobierno en la cercanía de esta temporada, donde los datos excelentes de vacunación en el departamento, que superan el 74% y que van a llegar arriba del 80% con los que ya tienen primera dosis el mes que viene, nos es una señal muy positiva para esa esperanzadora temporada de verano que viene. Esos fueron los temas de trabajo que tuvimos arriba de la mesa para analizar con el ministro, y yo dejo de hablar acá porque claro que importa la visita del ministro y de su gente. Estamos iniciando esta jornada que forma parte de un cronograma que empezó ya hace casi 2 meses, recorriendo departamento por departamento para analizar lo que es hoy el motivo de mayor preocupación de todos los uruguayos, que es el empleo, el trabajo. Tenemos claro que hay ahí un gran desafío. Ya lo había al comenzar este gobierno, antes de la pandemia. Llegamos al gobierno con una situación de empleo complicada, los datos así lo indicaban, dijimos que era nuestra prioridad y a los 10 días explotó esa bomba que lo que hizo fue, además de afectarnos sanitariamente, afectarnos también en la actividad y particularmente en el trabajo. Así que estamos poniéndole el foco a este tema. La idea es tener en la tarde un diálogo con los actores sociales. Hemos invitado junto con la Intendencia, por supuesto la mirada de la Intendencia es fundamental, es la que mejor conoce la realidad de cada departamento, pero además escuchar la voz de todo el sector empleador y trabajador a través de sus gremios y sus organizaciones sindicales para intercambiar, para afinar la puntería, digo yo, con respecto a cuál es la oferta de capacitación laboral más adecuada para responderle a las oportunidades y a las posibilidades de cada departamento. Por eso estamos recorriendo el país, dentro de unos días vamos a Florida, estuvimos en el litoral hace 15 días, etc. El objetivo nuestro es afinar bien. Tenemos además una ley de promoción del empleo que el Parlamento aprobó muy rápidamente, cosa que valoramos y que además aprobó por unanimidad, para promover el empleo además, en particular en los sectores más vulnerables, entre los jóvenes, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad y en los 3 casos con un énfasis mayor en el caso de las trabajadoras mujeres. Eso va a estar ya implementado, firmé ayer el decreto reglamentario, va a presidencia, en los próximos días va a estar vigente y con eso vamos a arrancar fuerte a convocar a que los empleadores se animen en base a un sentido de
impulso, de apoyo con subsidios para contratar gente de los sectores más débiles. Porque este tema no es solo reactivar, que yo estoy muy convencido de que estamos ya en el proceso de apertura, los números han mejorado en materia de empleo, siguen estando por debajo de la prepandemia, pero ya estamos bastante más cerca y todavía nos queda el gran impulso que les voy a decir a ustedes, que es el turismo, los eventos, los espectáculos, y ahí Maldonado tiene un rol absolutamente preponderante, además de todo el impulso de la construcción que el intendente recién mencionaba, que es también muy importante porque genera no solo puestos de trabajo directos, sino también indirectos. Así que estamos acá para escuchar, para transmitir nuestras convicciones, y ahora estamos a las órdenes para todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Ministro, mientras dure ese proceso de reapertura, ¿qué subsidios van a continuar? Bueno, nosotros hemos logrado aprobar en el Parlamento una nueva ley que nos permite prorrogar los seguros de paro, en este caso focalizado en las actividades que están más afectadas, pero y incluye también la prórroga del seguro de paro parcial. ¿Por qué? Recién lo hablábamos con el intendente, acá tenemos un gran desafío, que es cómo vamos volviendo a la normalidad y por lo tanto a dejar de usar instrumentos excepcionales como estas prórrogas que han ido mucho más allá de lo que la norma general establecía, o el seguro de paro parcial, que es una medida que nació con la pandemia, o subsidios para trabajadores informales como se han otorgado. Uno tiene que ir volviendo a la normalidad y a dejar de lado todos esos instrumentos, pero al mismo tiempo que sea en un momento que no genere pérdida de apoyo. Así que en ese sentido estamos con el timing definiendo. Yo decía, hago el paralelismo con un aterrizaje de un avión. Hay que ir planeando y bajando suave, y ese es el gran desafío que tenemos hoy en materia de los apoyos a aquellos que están pasándola mal, ¿no? Ministro, la aplicación de las nuevas tecnologías también desde el punto de vista del trabajo va a ser, o fue uno de los temas que también le planteó el intendente de Maldonado hoy. Bueno, ese es un tema que tenemos arriba de la mesa. De hecho, está buena la pregunta porque tiene que ver con una ley que también se acaba de aprobar en el Parlamento y que tenemos que reglamentar, que es la ley de teletrabajo. El teletrabajo es un fenómeno bastante viejo, pero que la pandemia le generó un impulso enorme, se creció muchísimo, y más allá de que cuando la presencialidad sea definitivamente completa va a bajar, pero no va a bajar al nivel prepandemia. Eso llegó para quedarse, las tecnologías permiten además que el trabajo a distancia sea un instrumento cada vez más frecuente, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darle un marco regulatorio que el Parlamento votó, en el que nosotros obviamente participamos, opinamos, aportamos, y ahora tenemos un gran desafío que es reglamentarla para que podamos aplicarla de la mejor manera posible. En ese sentido, la Inspección de Trabajo está manteniendo reuniones con distintos actores. Por un lado, tuvimos la semana pasada una reunión con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. También hablamos con la Cámara de Call Centers, porque es otro tema muy relevante. Está el tema del trabajo a distancia en zonas francas, que va como un artículo en la Ley de Rendición de Cuentas. Ya le pedimos al PIT-CNT que nos haga conocer sus opiniones sobre la ley y sobre qué elementos había que incorporar en la reglamentación. Estamos consultando a los especialistas de derecho laboral de las distintas cátedras para tener un instrumento que le dé garantías a los teletrabajadores y también a los empleadores que contratan a distancia. Ese es el camino. Yo creo que las nuevas tecnologías generan un cambio importante en el tipo de trabajo que se genera, y uno lo que tiene que hacer es ayudar, y ahí INEFOP tiene un rol fundamental, porque hay roles laborales que desaparecen, pero aparecen otros. Y ese descalce entre lo que son las competencias de unos trabajadores
y los roles que se piden, que se solicitan en el mercado, tenemos que ayudar a que esos trabajadores se recalifiquen y ese es el gran desafío, porque yo no creo que haya, algunos dicen que el aumento de la tecnología significa el final del trabajo, no, yo creo que lo que ha pasado en el mundo desde la revolución industrial para adelante es que lo que hay es cambio de roles, pero no es menos trabajo, hay probablemente la misma cantidad o más trabajo, pero distinto. Y el problema es que las generaciones que se formaron en una determinada época después tienen que ver cómo hacen para reubicarse cuando exactamente la capacitación laboral es clave para que la persona se recicle y vuelva a mantener un laburo, ¿no? Ministro, sí. Se conoció en esta jornada un paro general por parte del PIT-CNT para este próximo 15 de septiembre. Se habla de falta de soluciones reales en materia laboral en el país. ¿Qué puede decir al respecto? Y lo mismo que he dicho en la oportunidad anterior. Lo primero es que tienen todo el derecho de tomar las medidas que les parezca de protesta o de reclamo. Segundo, nos parece injusto. El mundo ha vivido una crisis muy profunda, no es una situación particular del Uruguay, y yo diría que en términos comparados el Uruguay ha tenido una performance bastante mejor que la gran mayoría de los países del mundo, y por lo tanto este tipo de medidas que son, yo diría, de las más potentes, porque que más que un paro general, bueno, tuvimos uno hace no demasiado tiempo, yo creo que no ayudan, que no están en sintonía con lo que la gente está preocupada hoy. Me parece que nada, están en su derecho, pero se equivocan. Esa es mi respuesta. Ministro, de cara a la temporada, esta es una zona donde se generan puestos de empleo, más allá de las circunstancias. ¿Cuál va a ser el rol, cuál la óptica del Ministerio en cuanto al tema del Contralor? Porque por un lado hay normas que se deben de cumplir y por otro lado hay un Estado que no puede sistemáticamente vivir en base a la prolongación de seguros de paro. Sí. Se va a ser muy exigente, medianamente exigente, se va a dejar... No, hemos sido, la Inspección de Trabajo ha mantenido una actividad tal que en el 2020 hubo más inspecciones que en el 2019. Para algunos que nos decían que cuando llegara este gobierno iba a haber desprotección de los derechos de los trabajadores. Inspeccionamos empresas por una cantidad de trabajadores que equivalió al doble en el 2020, en plena pandemia, que en el 2019, gobierno anterior. O sea que controlar, vamos a controlar. Las reglas de juego hay que cumplirlas siempre. Y nosotros creemos que el rol de la inspección es ese. También tenemos toda la expectativa de que haya una fuerte reactivación. Yo les digo un dato que me parece que es muy relevante. La cantidad de trabajadores en seguro de paro, que es un indicador vinculado al empleo, estaba en el mes de julio, obviamente tenemos que esperar a ver qué pasa al final de agosto, pero había llegado al número más bajo desde que empezó la pandemia, 71.000 trabajadores. Y si tú desglosás los de seguro de paro parcial de los de seguro de paro total, la cifra del seguro de paro total en julio fue 43.500, que es un número que está por debajo del promedio de trabajadores en seguro de paro total de 2019, que era 46.500. O sea que desde ese punto de vista estamos muy cerca de los datos de la prepandemia. Claro, tenemos 27.500 trabajadores en seguro de paro parcial, que hay que ver cómo se dilucida ese proceso. También digo que de todo el proceso de reducción de trabajadores en seguro de paro, 3 de cada 4 es por reincorporación, solo 1 de cada 4 es por desvinculación, que es más o menos lo que había antes también, o sea, es un número razonable. Por otro lado, cuando mirás los números de la desocupación, que ya no es el seguro de paro refleja solo la realidad de los trabajadores formales privados, la desocupación mide todo el mercado laboral, la cifra última, que es la de junio, no tengo los datos todavía de julio, porque el INE todavía no los hizo públicos, era 9,4.
9,4 es un número que está medio punto por encima de la desocupación promedio del 2019, medio punto por encima. Y es un punto por debajo de la desocupación que se marcó en la encuesta de hogares de febrero del 20, antes de la pandemia, que era 10,5. Por eso digo que no estamos nada lejos de un escenario laboral prepandemia. Y yo le agrego, y eso sin contar el impulso grande que tenemos mucha esperanza de que ocurra de la reactivación turística en esta temporada y de todo el tema de eventos, fiestas, espectáculos, etc. Así que hay que ser cautamente optimista, pero ciertamente estamos en un camino de reactivación. Por eso, incluso la medida que recién se preguntaba de un paro general, yo creo que hay que empujar para adelante, más que poner el palo en la rueda, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, ¿hay registro del Ministerio sobre empresas que se dieran de baja ante el mismo como consecuencia de esta? Sí, eso lo... Me refiero en el departamento de Maldonado, te pregunto. Yo no tengo ese dato, lo vamos a dar en la tarde porque tenemos el dato de cuántas empresas aumentaron o redujeron por tamaño. Yo no lo tengo de memoria, el director de empleo lo va a presentar hoy en el informe. No tengo el dato. Sé que ha habido en general en el país alguna reducción de empresas registradas, pero tampoco ha sido demasiado fuerte, esa es la verdad. O sea, ha habido sobre todo un impacto en las empresas pequeñas, pero a su vez se han creado muchas unipersonales en este periodo. Eso es un dato que tenemos registrado, que puede ser una manera de reconversión laboral del informal o del que perdió el trabajo y registra una unipersonal porque está vendiendo servicios propios, hace comida a domicilio, cosas por el estilo, que eso ha pasado bastante. O sea, ha habido obviamente una caída de la cantidad de trabajadores cotizantes al BPS y ciertamente también de empresas, pero no ha sido demasiado fuerte, no fue el impacto que al principio pensamos que podía ocurrir con la pandemia, ¿no?